El bautismo en agua. ¿Está vigente el bautismo en agua para hoy en día? Vamos a continuar con la segunda parte de lo que es el bautismo en aguas. Si nosotros podemos analizar, el bautismo en aguas es o era un ritual de la ley. Y la Biblia es clara cuando dice que la ley y los profetas llegan hasta Juan. Así que si el bautismo era un ritual de la ley, el bautismo en aguas era un ritual de la ley, entonces el bautismo en agua llega hasta Juan, porque la ley y los profetas llegan hasta Juan. Lo que pasa es que el sistema religioso nos ha traído cosas de la ley y nos las ha trasladado a esta dispensación en la que estamos, que es la dispensación del Espíritu. Entonces, vamos a analizar en Hebreos 6 si el bautismo en agua es obsoleto para esta época o aún está vigente. Mire lo que dice el apóstol hablando aquí a los hebreos. Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Oigan, si no dejas los rudimentos de la doctrina de Cristo, no vas a ir adelante a la perfección. Hay que dejar esos rudimentos, dice el apóstol Pablo aquí. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. 7 cosas menciona el apóstol Pablo aquí que tenemos que dejarla porque ya es un rudimento, no va más para esta época. Dentro de esas 7 cosas aparece la doctrina de bautismos en agua. Esa era la doctrina que practicaban los judíos. Y está diciendo que hay que dejar esa doctrina de bautismos. Entonces, hay personas que de pronto cuando leen esto dicen, no, el apóstol Pablo está diciéndoles a los cristianos que ya se han bautizado que no se vuelvan a bautizar. Esto es lo primero que dice la gente. Pero resulta entonces que los cristianos, aquí no hay nadie que haya resucitado todavía. ¿Y por qué le está diciendo que tiene que dejar la resurrección? La doctrina de la resurrección. O la doctrina de imposición de manos también dice que hay que dejarla. ¿Se da cuenta? Entonces hay personas que solamente toman lo que le conviene. Y nosotros tenemos que tomar toda la escritura y aplicarla textualmente tal como está. Así tenemos que aplicar nosotros la palabra. Entonces, si el bautismo en agua era un ritual de la ley, y la ley y los profetas llegaron hasta Juan, hasta allí llegó el bautismo en agua. Ya no tenemos que andar pasando el bautismo en agua de la ley a la gracia, de la gracia a la dispensación del Espíritu. No. Eso llegó hasta Juan. El mismo Jesús habla del bautismo en agua como algo pasado, algo caduco. Dice, el bautismo de Juan era tiempo pasado. ¿Se da cuenta? Era tiempo pasado. Ya había caducado, llegó hasta Juan. Eso es indiscutible. Claro, el sistema religioso, sobre todo el sistema religioso tradicional católico, nos trajo el bautismo y chácate, nos lo clavó acá en esta dispensación. Y luego con la reforma, todos los que vinieron saliendo de allí de la reforma, vinieron arrastrando una cantidad de rituales que pertenecían a la ley. Todavía me da tristeza ver hoy en día pastores, llamarse pastores del nuevo pacto, presentando niños como lo presentaba Aarón. Presentación de niños. Hombre, por favor, eso es de la ley, eso es un ritual de la ley. Esos pastores que andan presentando niños, metiendo a la gente, zambulléndole en agua, están haciendo un ritual de la ley.
Están tomando por inmunda la sangre de Cristo. Eso es lo que dice Pablo. Están tomando por inmunda la sangre de Cristo. Le están diciendo a Cristo, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario no fue suficiente para salvar a este pecador. Así que tú hiciste el 90% y yo tengo que hacer el 10% para salvarlo, zambulléndolo en agua. Está tomando por inmunda la sangre de Cristo. Tú y yo somos salvos, no porque nos zambullan en agua. Tú y yo somos salvos, es por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que nos da garantía de salvación. Si no, nos hubiéramos quedado con la ley, porque en la ley bautizaban y hacían ritual y todo eso. Pero esos rituales no podían, por mucho que querían, no podían quitar las inmundicias de la carne. Y Pablo y Pedro lo dice allá en primera de Pedro, dice el bautismo no tiene poder ni siquiera para quitar las inmundicias de la carne, hablando del bautismo en agua. ¿Se da cuenta? Y como decíamos en la enseñanza pasada, en la parte número 1 del bautismo, Cristo fue a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Él no vino a bautizar en agua a nadie. Eso no fue lo que hizo Juan cuando lo presentó. Pues. Juan dijo, yo lo bautizo con agua. Pero el que viene detrás de mí, él no va a bautizar con agua, él va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces yo no sé por qué los ministros competentes de este nuevo pacto, que dice la Biblia que Él nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, yo no sé por qué no entienden esto, o lo entienden y se hacen los locos, yo no sé qué es lo que pasa. Pero estamos hoy, amados, en plena dispensación del Espíritu, andamos practicando cosas, rituales de la ley. Y el apóstol Pablo, parece que no han leído lo que dice aquí Pablo. Pablo dice que dejemos esos rudimentos ya de la doctrina de Cristo y que avancemos hacia adelante a la perfección. Entonces, si no, por eso es que no avanza, porque no dejan los rudimentos. Se quedan pegados en el rudimento. Mire, si el bautismo en aguas estuviera vigente para esta dispensación, Juan no hubiera dicho, aquí viene el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Juan hubiera dicho, yo los bautizo con agua, pero cuando yo me muera va a venir otro detrás de mí que los va a seguir bautizando y sumergiendo en agua. ¿Se da cuenta? Pero Juan fue claro. Es más, la Biblia habla de Juan como el testigo fiel. El único que fue testigo fiel allí anunciando al Mesías fue Juan. Lo anunció fielmente. Bueno, los invito a los que no hayan escuchado la enseñanza, ¿quién es el testigo fiel de Apocalipsis? Pueden entrar al canal de YouTube y verla. Allí la tenemos en nuestro canal de YouTube. ¿Quién es el testigo fiel? Entonces mire lo que dice, vamos a avanzar a Lucas. Mire lo que dice Lucas 16:16, para que nosotros tengamos una idea del gran error que estamos cometiendo, o que están cometiendo muchos llamados ministros. Mire lo que dice Lucas 16:16. La ley y los profetas eran, oiga, tiempo pasado, hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que anunciar después de Juan hacia adelante? El reino de Dios. Y el reino de Dios no consiste en comida, en bebida, en diversas abluciones. ¿Se da cuenta? En lavamientos de pie. El reino de Dios no consiste en cosas físicas que las podemos ver. Eso es lo que tenemos que anunciar. El sistema religioso hoy en día, todo lo que anuncia es referente a la carne. Todo eso, no coma, no huele, no toque, no guste, no use. Todo eso son cosas, puros rudimentos de la carne. Y la carne para nada aprovecha. Para nada. Nosotros tenemos que traspasar ese velo de la carne. Porque la carne, el velo de la carne es un estorbo, no te deja ver lo que está más allá de la carne. Todo eso, todo lo que trate con el cuerpo, trata con la carne. Y la carne para nada aprovecha porque no puede sujetarse. Entonces vamos hacia adelante a la perfección, por favor.
Vamos a tratar con el Espíritu que está en ti, la simiente de Cristo que está en ti, la simiente que tiene que ser formada en tu vida, ese hombre interior que habla Pablo, que tiene que ir creciendo, que tiene que ir renovándose, con ese que tenemos que tratar. Esta carne para nada sirve, esta carne va al polvo y allí se queda para siempre. Tenemos que tratar con el hombre interior y hacer que Cristo sea formado en nosotros, pero no en nuestra carne, sino en el hombre interior. Claro, pero el sistema religioso, amado, todos los rudimentos y toda la liturgia que hace el sistema religioso es concerniente a la carne. Les gusta ver, les gusta palpar, les gusta oír. Pero el apóstol dice que no andamos por vista, mis amados. Así que yo los invito. Vamos a ir dejando esos rudimentos y vamos a ir adelante a la perfección. Hechos. Mire lo que dice Hechos 1:5. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Porque Juan ciertamente bautizó con agua. ¿Quién era el encargado de bautizar con agua? Juan. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Jesucristo jamás, no hay quien me pueda probar, y lo he dicho por estas redes sociales, no hay quien me pueda probar que Jesucristo bautizó a sus apóstoles con agua. Si Jesucristo bautizó a sus apóstoles con agua, Juan se equivocó, porque Juan dijo, Él no viene a bautizar con agua, Él viene a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Se da cuenta? Usted no va a encontrar ningún versículo en la Biblia, a menos que usted mismo lo invente, donde diga que Jesús bautizó a sus apóstoles con agua. ¿Se da cuenta, mi amado? Vamos a salir de esos rudimentos, vamos a dejar de tratar con la carne, porque la carne para nada aprovecha. Vamos a tratar con el hombre interior que está dentro de las personas. Ese es el hombre interior que tenemos que tratar y formar por medio de la palabra para que Cristo sea formado en ese hombre interior, no en el hombre exterior. Todos los rudimentos del sistema religioso tratan es con la carne. Y repito, la carne para nada aprovecha. En la Gran Comisión, usted lee ahí en la Gran Comisión, Jesucristo no los manda que bauticen con agua, nada, ninguno de ellos. La Gran Comisión aparece en 5 libros de la Biblia. San Marcos 16. Ay, Jesucristo no lo está mandando a bautizar con agua a nadie. No le está diciendo que vayan a bautizar con agua. Porque usted lee el verso 14, 15, que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amado, por favor, en pleno siglo XXI, nosotros tenemos que ir a la crítica textual. Vamos a los manuscritos, al griego original. San Marcos 16 llega hasta el versículo 8. Del 8 en adelante, eso es una añadidura, una de las 2.558 interpolaciones que la Iglesia Católica le hizo a la Reina Valera. Lo mismo que San Mateo 28, llega hasta el versículo 18, el 19, el 20, el 21, todo eso fueron añadiduras, porque la Iglesia Católica vivía o vive todavía del bautismo. Ellos cobran por eso. Entonces ellos añadieron esos versos para que la gente se sintiera obligada a ir donde ellos a bautizarse y así ellos poder cobrar. Es hora de que hagamos crítica textual. No tenga miedo de hacerle crítica textual a este libro que nosotros tenemos hoy en día llamado Biblia. No se crea todo lo que está escrito en este libro llamado Biblia. Este libro llamado Biblia ha sido manipulado por los hombres. Y eso es permitido por Dios, para ver si nosotros ponemos la vista en las cosas que se ven o en las que no se ven. Lo he dicho y no me canso de repetirlo. Si mañana el gobierno manda a recoger todas las Biblias y elimina todas las aplicaciones de la Biblia, yo soy el primero que voy a hacer la fila. ¿A dónde es que están entregando la Biblia? Aquí yo hago la fila y recojo todas las versiones que tengo por ahí, como 7, 8 versiones, y las voy a entregar. No pasa nada.
No pasa nada, que recojan todos esos libros llamados Biblia, no pasa nada. Nosotros tenemos su palabra escrita en nuestra mente, en nuestros corazones. No pasa nada. La palabra de Dios permanece para siempre. Pero cuando dice la palabra de Dios permanece para siempre, no se está refiriendo a este libro. No, es su dabar, la palabra que sale de su boca, la que permanece. Este libro un día va a dejar de ser. Cuando se cumplan todas las profecías, listo, se acabó. Entonces, no nos apeguemos a la Escritura. Que no nos pase como los judíos. Los judíos se apegaron tanto a la Torá que despreciaron al autor de la Torá. Entonces vamos a avanzar a la perfección. Avancemos a la perfección. No nos quedemos en los rudimentos, porque si no, no vamos a dejar de ser niños espirituales. Nos vamos a quedar allí como niños espirituales. Lucas 24, 49. He aquí yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder de lo alto. ¿Qué es lo que te reviste a ti? El Espíritu Santo, el bautismo original, el bautismo del Espíritu Santo, el cual vino a traer Cristo. Ese es el que te reviste. Por eso Pablo lo dice por allá en Gálatas, el que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Y aquí dice que el Espíritu Santo es el que reviste. No está hablando de bautismos en agua. Esas son abluciones que pertenecen a la ley. Mira lo que dice aquí. Lucas, Juan 22. Habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibiste el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Entonces, hay personas que dicen, no, si tú no hablas en lengua es porque no has recibido el Espíritu Santo. Los apóstoles aquí recibieron el Espíritu Santo y no hablaron en lengua. Entonces, los mudos no tienen derecho a recibir el Espíritu Santo porque los mudos no hablan en lengua. Adoran a Dios y todo y hacen un bullicio ahí, pero no hablan en lengua, entonces no reciben el Espíritu Santo. Por favor, dejemos el rudimento, dejemos la incredulidad. Dentro de estos días voy a estar tratando un tema que se llama así. Deja de ser incrédulo y sé creyente. Dentro de estos días vamos a estar tratando ese tema. Porque hoy en día hay cristianos que están leyendo la palabra y leen textualmente que la palabra está diciendo que Él nos hizo perfectos. Dice, sí, ahí dice que nos hizo perfectos, pero eso no es así, eso es mentira. Hombre, pero si la palabra está diciendo, eso es incredulidad que se ha apoderado del corazón de los llamados creyentes. Entonces vamos a dejar la incredulidad, vamos a dejar eso. Lucas 9.1, mire lo que dice Lucas 9.1, para ir avanzando, mis amados. Habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder, autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermos y los envió a predicar, ¿qué? El reino de Dios, no a predicar rudimento. Y a sanar los enfermos, le dijo, no toméis nada en el camino. Y bueno, ahí está parte de la gran comisión. Y la gran comisión se menciona en 5 libros de la Biblia, en 5, y en ninguno de las 5 partes que se menciona la gran comisión, Jesucristo los está mandando a bautizar en agua, por Dios. ¿Usted cree que si el bautismo en agua fuera tan importante, Cristo no lo hubiera recalcado una y otra y otra y otra vez, como habló del infierno? 89 veces habló del infierno. 98 veces habló del reino. Y del bautismo habló 2 veces. Y refiriéndose al bautismo como algo pasado. El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres. Ya Cristo estaba claro, lo tenía como algo pasado. ¿Se da cuenta? La única parte donde Cristo habla del bautismo en aguas. La única. Y se refiere al bautismo en agua como algo caduco, como algo ya pasado. ¿Era de Dios o de los hombres?
¿Se da cuenta? Era algo pasado, caduco. El bautismo, los profetas y la ley llegan hasta Juan, y el bautismo era un ritual de la ley. Lucas 10:1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, quien envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad, lugar donde había de ir, y les decía: la mies, la verdad, es mucha y los obreros poco, por tanto rogad al Señor de la mies que envió obreros a su mies. Y usted se puede leer todo este pasaje de la misión de los 70, y ahí él no los encomendó a bautizar allí. ¿Ah? Y vuelvo y le repito, léase los 5 libros donde aparece la gran comisión, y Jesús jamás los manda a bautizar en agua a nadie. Es que él no vino a bautizar en agua. Él vino a traer el reino, y el reino de Dios, repito, no consiste en cosas visibles. El reino de Dios es sabiduría, es poder. Pero el sistema religioso no le conviene. Como decía Kant, no le quiten esas mentiras a los hombres, porque sin esas mentiras ellos no pueden vivir. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. Y todavía usted ve gente del sistema religioso tomándose la copita de vino y comiéndose el pedacito de pan. Este es el cuerpo de Cristo. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. Si usted vaya al canal de YouTube de nosotros, y allí usted va a encontrar la verdadera cena. No es la verdadera cena, no es la copita esa de vino que le dan en la iglesia y el pedacito de pan. Eso es un ritual caduco. Eso es un ritual de la ley. Pero ya Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Entra allí a nuestro grupo y usted se va a dar cuenta de esa enseñanza, la verdadera cena, donde se explica bíblicamente cuál es la verdadera cena. Entonces, mire, el bautismo era en la única parte, vuelvo y repito, San Mateo 21:25, en la única parte que el Señor habla del bautismo en agua, es aquí, 21:25. Mire lo que dice. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Oiga, ¿de dónde era? Tiempo pasado, pretérito, perfecto. ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Era, pasado. Es la única parte donde Jesucristo habla. La única parte donde Jesucristo habla de bautismo en agua. Y lo trata como algo pasado, era. Lo mismo, hay personas que tienen, hablando de Jesucristo, habló 2 veces de la iglesia nada más. 2 veces habló de la iglesia nada más. Y una sola vez del bautismo. Es que Él vino a traer su reino, este reino en el cual usted y yo estamos, donde dice el apóstol Pablo que tenemos que reinar en vida. Tú no tienes que esperar que te mueras y esperar por allá una resurrección y esperar por allá un milenio para andar reinando con una varilla de hierro en la mano. Hay gente que está creyendo que eso es literal. No, usted tiene que reinar es ahora en vida. El reino de Dios es ahora en vida. Tú y yo estamos dentro de este reino. Y no lo dice la Biblia, pues no lo acabamos de leer. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de Dios. Eso es lo que tenemos que anunciar. Que vengan a las personas, vengan, reconcíliense con Cristo y entren en este reino. Que es un reino espiritual. Él lo dijo, mi reino no es de este mundo. Hechos. Vamos a ir primero aquí a Corintios, para que vea usted que Pablo también habla del bautismo como algo caduco, algo pasado. Hechos 1:17. Mire lo que dice Hechos 1:17. No, vamos primero a Primero de Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
O sea que si tú sigues bautizando en agua, estás haciendo vana la cruz de Cristo. Estás tomando por inmunda el sacrificio. La sangre de Cristo la estás tomando por inmunda. Si sigues todavía bautizando en agua. Pablo está diciendo, a mí no me mandó a bautizar Cristo, porque yo me he dado cuenta que si yo sigo con esto del bautismo, estoy tomando por inmunda la sangre de Cristo. Y él recuerda, él dice, yo al principio de mi ministerio, hace 12 años, porque esto que él lo está escribiendo ya después de 12 años. Dice, al principio de mi ministerio yo bauticé por allá a Crispo, a Gallo, no sé quién fue el que bauticé. Pero después de las 7 veces que Cristo se le apareció a Pablo, cada vez que se le aparecía a Cristo le revelaba un misterio superior al anterior. Y Pablo se daba cuenta que tenía que ir avanzando, porque es que nosotros tenemos que ir de gloria en gloria, si no nos vamos a quedar en la misma gloria. ¿Ah? Entonces, ¿dónde se cumple esa palabra que tenemos que ir de gloria en gloria? Vamos a avanzar a la perfección. Pablo se dio cuenta de esto y 12 años después que bautizó a Crispo, a Gallo por allá, dice, hombre, ¿verdad que sí? Pero Cristo a mí no me envió a bautizar. ¿Para qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es que lo que nos salva a nosotros es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no un rudimento, no un ritual zambullendo a otra persona en agua. Eso no nos garantiza la salvación a nosotros para nada. Pablo lo deja bien claro. Si yo sigo bautizando, estoy haciendo vana la cruz de Cristo. 1 Corintios 1:17. Vamos ahora al 16:13 de Hechos. 16:13 de Hechos. Mire lo que dice. Y un día de reposo salimos fuera de la ciudad, junto al río. Oiga, aquí estaban junto al río. Escuche usted bien. Estaban junto al río, donde solían hacerse la oración, y sentándose hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, oiga, estaban junto al río, y ella estaba oyendo, y de repente fue bautizada. ¿Con qué fue bautizada? Con el Espíritu Santo, que es el verdadero bautismo, el cual Cristo vino a implantar, y es el bautismo que nos corresponde a nosotros para esta época. Dice, cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos dio, y nos obligó a quedarnos allí. Usted se cree si este bautismo que Pablo habla aquí hubiera sido en el río, porque estaban a la orilla del río. ¿Usted no cree que Lucas, que dice la Biblia que indagó diligentemente, usted no cree que Lucas hubiera dicho, y descendieron al río porque estaba allí cerca y la sumergieron? Así como él especifica que iba con el eunuco Felipe y llegaron a un sitio donde había agua. Ahí sí lo especifica. Las únicas dos partes donde el libro de Hechos menciona el agua en el bautismo es en el bautismo del eunuco y en la casa de Cornelio. Son en las únicas dos partes que Lucas menciona el agua. ¿Y usted cree que si Lucas menciona el agua solamente en esas dos partes y en las otras no menciona el agua, usted cree que esta mujer Lidia estaba oyendo? Ay, sí, ella estaba oyendo y de repente ella misma se zambulló y fue bautizada en el río. Por favor, fue bautizada con el Espíritu Santo, así como Pedro cuando estaba hablando, dice, y estaba yo hablando, dando mi discurso, y de repente el Espíritu Santo cayó sobre ellos y los bautizó. Y el testarudo de Pedro dice, y yo me acordé de lo que había dicho el Señor, que él no había venido a bautizar con agua, sino con espíritu.
Pero ¿quiénes estaban con él? Los fieles de la circuncisión. Y Pedro, como era un hipócrita, dijo, no, yo tengo que zambullir a esta gente en agua, porque si no los fieles de la circuncisión me excomulgan. ¿Se da cuenta? Se da cuenta, mi amado, es hora de despertar. Es hora de dejar de estarle atribuyendo poderes salvíficos al agua. Vamos a avanzar hacia la perfección. Hacia la perfección. 18 de Hechos. 18:8. Mire lo que dice. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda tu casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Crispo, Pablo lo bautizó en agua porque era el principal de la sinagoga. Por eso lo bautizó en agua, porque era el principal de la sinagoga. ¿Usted sabe lo que era ser el principal de la sinagoga? Esa gente estaban apegados al rudimento. Apegados al rudimento. Por eso Pablo más adelante dice, yo a los judíos me les hice como judíos, a los griegos como los griegos, a los romanos como romanos, a fin de ganármelos para Cristo. Es decir, que si este principal de la sinagoga le dijo, yo creo que Jesús es el Mesías, bautízame en su nombre, venga, de una, Juan lo zambulló en agua. Pablo era un pilo, hermano. Ser pilo paga. Si Pablo hubiera estado aquí en Colombia, se hubiera ganado la beca esa de ser pilo paga. Él lo que quería era que la gente llegara a Cristo. Bueno, pero y no hemos escuchado miles de testimonios del hermano Álvaro Torres y de muchos más, que cuando comenzaron su vida ministerial, todo lo que les tocó hacer, ir con el cura a la iglesia católica, y reunirse allí con los laicos y todo. Claro, todo eso se vale con tal de que las personas lleguen a este conocimiento. Pero una vez que ya las personas llegan a este conocimiento, no podemos seguirle diciendo, sí, vaya, siga yendo a la iglesia católica. No. Por favor. Yo me he hice amigo de un pastor trinitario por más de 4 años. Pastor que tenía 35 años de ser pastor trinitario. Y bueno, la mujer lo dejó y ahí entró como en depresión, y el Señor aprovechó esa ocasión, y yo empecé a hablarle. Y a los 4 años me hice tan amigo de él que me dijo, oiga, ¿por qué no me bautiza en el nombre de Jesús? Pues ya yo entendí ya. Y se bautizó en el nombre de Jesús. Ya, listo. Yo hacía devocionales matutinos allá en la iglesia de él, me llevaba a todos los hermanos, vamos para allá para la iglesia del hermano y vamos a hacer matutinos junto con él. Hacíamos campañas juntos, yo le prestaba la silla, él me prestaba una tarima que tenía para ganármelo para Cristo. Eso fue lo que Pablo hizo. Dijo, no, este es un principal de la sinagoga, si me lo gano a él, me gano los 200 que se reúnen con él. ¿Tú quieres que te bautice? ¿Tú crees que Jesús es el Mesías? Porque esa era la confesión que hacían las personas. Porque se habían levantado 24 Mesías antes de Cristo. Y yo los invito también para que entren al canal de YouTube y se lean y se escuchen allí una enseñanza del contexto histórico en el que vivió Jesús, el contexto histórico en el que vivió Pablo y el contexto histórico de los primeros cristianos. Y usted va a entender esto del bautismo en aguas. Habían llegado 23 Mesías antes de Cristo, y a los 23 Mesías los había crucificado Roma. Y todos esos 23 Mesías que habían llegado antes de Cristo, la gente se bautizaba en el nombre de esos Mesías. Entonces Cristo fue uno más del montón que llegó por ahí. Y entonces los judíos, sí, ¿será verdad que este sí es el Mesías? Bueno, confiesa, y si confiesa, bautízate en su nombre para que crea. Entonces Crispo, el principal de la sinagoga, dijo, verdad, yo confieso que Jesús es el Mesías. Y se bautizó, Pablo lo bautizó enseguida en el nombre de Jesús. Pero ese es un rudimento. Por eso él más tarde, 12 años más tarde, dice, hombre, a mí Cristo no me mandó a bautizar, hombre.
Porque si yo sigo bautizando, yo voy a tomar por inmunda la sangre de Cristo. Mire, en los 5 libros, vuelvo y repito, en los 5 libros de la Gran Comisión, no aparece Jesús enviando a bautizar a nadie. Hechos 19:3. Pablo llega a cierto sitio y le pregunta a los creyentes, ¿recibiste el Espíritu Santo? No, ni siquiera sabemos. Ay, entonces ¿en qué fuiste bautizado, pues? ¿Se da cuenta? Él no está diciendo, ya fuiste bautizado en el nombre de Jesús. No. Él llega preguntando, ¿fueron bautizados con el Espíritu Santo ya? No sabemos si hay Espíritu. Hombre, ¿y entonces? ¿En qué fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Hombre, pero si ese bautismo de Juan ya es caduco. Él llega preguntando que si recibieron el Espíritu Santo y ellos le dicen que no. Entonces él dice, ay, entonces ¿en qué fueron bautizados? Si ustedes tienen que ser bautizados en el Espíritu Santo. Pablo estaba claro que el bautismo que correspondía para después de Cristo era el bautismo en el Espíritu Santo, no el bautismo en agua. Pablo estaba clarito en eso. 1 Corintios 15:29. 1 Corintios 15:29. Aquí en el Nuevo Testamento se habla de bautismo. 15:29 dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Sin ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Se da cuenta? Los judíos tenían 8 clases de bautismo. 8 clases de bautismo. Y esos son los bautismos que dice, dentro de esos bautismos estaba el bautismo ritual para creer en el Mesías. Y dentro de esos 8 bautismos son los que dice Pablo en Hebreos 6, dejen ya los rudimentos de la doctrina de bautismo, dejen eso. Claro, pero ellos no lo dejaron. Ellos siguieron practicando ese ritual, por eso Cristo vino y les tumbó el templo en el año 70 para que sean serios. Para ver si así te dejaban ese ritual. 10:1 de 1 Corintios. Mire lo que dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que todos vuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar y todos en Moisés fueron, ¿qué? Bautizados. ¿Se da cuenta? Eso viene de allá, mi amado, eso es de la ley. ¿Por qué hemos dejado que el sistema religioso nos introduzca un rudimento de la ley? Uno no, varios rudimentos, dentro de ellos el bautismo en agua. Hemos dejado que nos introduzca eso, sabiendo que ya nosotros estamos en la dispensación del Espíritu, y en esta dispensación no se trata con cosas de la carne, porque la carne para nada aprovecha. ¿Dónde están los pecados del hombre? A ver, ¿en el cuerpo o en el alma? La Biblia dice, el alma que pecare se morirá, los pecados están en el alma. ¿Cómo tú vas a mojar el alma, que es 4ª dimensión de la materia, con agua, que es 3ª dimensión de la materia? Por favor. Lo único que puede limpiar tu alma, tu conciencia de obra muerta, de pecado, es la sangre de Cristo. Ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario es lo que te garantiza a ti la salvación. No un rito, no un ritual con agua. Eso no te garantiza la salvación. Pablo lo deja bien claro y dice, el que pone su confianza en estos símbolos, hablando de bautismo, está tomando por inmunda la sangre de Cristo. Entonces es hora de despertar. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cada vez que se habla del bautismo en agua en el Nuevo Testamento, se habla como algo caduco, algo pasado, algo que ya pasó a la historia. Claro, la Iglesia Católica lo instituyó como un requisito para la salvación,
¿Por qué? Porque la Iglesia Católica vive, se lucra de esto. Por eso lo instituyó como un requisito indispensable para ser salvo. Y nosotros hemos venido repitiendo, de hecho, nosotros los pentecostales venimos repitiendo muchas cosas que la Iglesia Católica enseñó, como el bautismo en agua, la presentación de niños, una cantidad de rituales, la Santa Cena. Al hombre le encanta el ritual. Le encanta ser mediador entre Dios y los hombres. Y parece que no han leído lo que dijo Pablo, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre. Ya ese sistema de mediador, de sacerdocio, ya eso se acabó. Ya está presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Claro, pero al hombre le encanta esto, ser intermediario. Le encanta eso. Hebreos 9:1. Ahora bien, el primer pacto, hablando de la ley, tenía ordenanza de culto, oiga, y de santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte llamada el lugar santísimo, tras sí la segunda parte, el cual tenía incensario, oro y no sé qué, y empieza a decir, pero en el versículo 11 dice, pero ahora, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, ya eso no va, porque ya Cristo llegó, Cristo es el sumo sacerdote. Ya todos esos rituales, amados, hay que dejarlos atrás. Todos los rituales de la ley, todos. Pablo es claro cuando dice en Hebreos 6, dejemos pues los rudimentos de la doctrina de Cristo, dejemos eso y avancemos adelante a la perfección. No te quedes apegado al rudimento. Que no te pase como los judíos que se apegaron tanto al rudimento que no aceptaron el dueño del rudimento. Todo eso era sombra de lo que había de venir. El bautismo en agua era una sombra de lo que habría de venir. El bautismo en agua era una sombra, mi amado, era una sombra, pero ya no estamos bajo la sombra. Ahora tenemos a Cristo ya presente, sumo sacerdote de los bienes venideros. Sal de esa sombra y entra en la imagen que es Cristo. ¿O acaso no has leído que Dios reunió todas las cosas en Cristo? Él reunió todas las cosas en Cristo. No tienes que buscar nada fuera de Cristo. Y todos estos rudimentos de la ley están fuera de Cristo. ¿O acaso no dice Pablo que en Cristo estamos completos? Entonces, ¿por qué tenemos que acudir a un ritual que está fuera de Cristo? Como lo es el ritual de bautismo en agua. En Cristo yo estoy perfecto, estoy completo, estoy pleno. Vivamos con esta plenitud y que nadie nos quite este premio y que nadie nos prohíba, no toquen, no comen, no huelan, no usen. Todas esas cosas tienen cierta reputación contra la carne, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. De nada te van a servir. Y Pedro lo deja bien claro, dice, el bautismo te libra, te salva de tu mala conciencia. Pero el bautismo en agua ni siquiera tiene poder para quitarte los apetitos de la carne. Todo es rudimento. Todo era sombra de lo que habría de venir. Ya está presente Cristo. Mire lo que dice el 9:10 de Hebreos. Ya que el antiguo pacto consistía solo en comidas, bebidas, diversas abluciones, es decir, lavamiento, agua, bautismo, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la reforma de todas las cosas. Todas estas abluciones, bautismo, habían sido impuestas hasta el cumplimiento de la reforma de todas las cosas. ¿Y cuál era ese tiempo del cumplimiento de la reforma de todas las cosas?
la venida de Cristo. Con el sacrificio de Cristo se cumplen todas las cosas. ¿Acaso Cristo no lo dijo en San Lucas 21:22? Estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Es decir, para que se cumpla todo el Antiguo Testamento. Y estas abluciones eran parte del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que a nosotros nos han dicho que los 4 evangelios pertenecen al Nuevo Testamento. Pero es una mentira. Los 4 evangelios pertenecen al Antiguo Testamento porque los 4 evangelios están bajo la ley todavía. ¿Se da cuenta? Esto no te lo va a enseñar tu pastor en la iglesia. Porque a él le conviene tenerte a ti sometido al rudimento. Porque sabe él que teniendo tu mente sometida al rudimento, tú eres un esclavo de su religión. Eres un esclavo de su sistema religioso, de su organización, llámese como se llame. Pero Cristo vino para que seamos libres, libres de verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Métase al grupo de YouTube, allí en nuestro canal de YouTube. Ahí usted va a encontrar una enseñanza que se titula Conoceréis la aletheia y la emuná os hará libre. Esas fueron las 2 palabras en arameo que Jesús utilizó. Aletheia y emuná son 2 palabras diferentes. Aletheia es la verdad preconcebida que tú tienes de algo y tú crees que eso es la verdad y lo defiendes como la verdad. Pero cuando pasas a la emuná te das cuenta que aquello que tú defendías como la verdad no era verdad. Era el primer paso para llegar a la verdadera verdad. Porque la verdadera verdad tiene 2 partes y la primera parte es algo ilusorio. La segunda parte sí es la verdadera verdad. Y eso fue lo que Cristo dijo. Bueno, métase al canal y escuche la enseñanza allí. Y si no la consigan, hábleme al privado, por el Messenger o por el WhatsApp, y yo se la envío. Pablo deja bien claro en Gálatas que nadie nos tiene a nosotros que privar de la libertad que tenemos en Cristo, la libertad que Cristo nos ha dado. Pero la Iglesia Católica impuso el bautismo como un requisito obligatorio para tú ser salvo. Es más, los que se morían sin bautizarse tenían que pagar doble para ellos sacarlo del purgatorio y pudieran ser salvos. Todo es un negocio. Todo es un negocio. El amor al dinero. El amor al dinero. Qué tristeza. Ya para terminar, mire lo que dice Pablo en Gálatas 5:1, dice, está pues firmes ¿en qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres y no seáis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Esto fue lo que la Iglesia Católica hizo. Cristo nos trajo la libertad, nos libertó de todo ritual, de todo rudimento, y la Iglesia Católica antes de la Reforma y en la Reforma nos clavó otra vez el yugo de esclavitud, que si no te bautizas no eres salvo. Si no te tomas la Santa Cena, no eres salvo. Si no presentas al niño chiquitico, no eres salvo. Si no firmas un papel que dice acta de matrimonio, no eres salvo. Bueno, nos metieron el yugo de esclavitud otra vez. Pero ya es hora de que tú leas lo que dijo Pablo. Nadie nos prive de la libertad con que Cristo nos hizo libre. He aquí yo os digo, si os circuncidáis, de nada aprovecha. Yo podría decir, si te bautizas en agua, de nada te aprovecha. Eso no te va a hacer más santo ni más pecador. De nada aprovecha. Otra vez testifico a los hombres que se circuncidan que están obligados a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. O sea, si tú te justificas por la ley, estás desligado de Cristo. O sea, si tú te justificas por las obras de la ley y dentro de las obras de la ley está el bautismo en agua, te estás desligando de Cristo y de la gracia habéis caído. ¿Se da cuenta? Han caído de la gracia los que ponen su confianza
en estos rituales, tales como el bautismo en aguas, han caído de la gracia. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe, la esperanza, la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la inclusión vale nada, sino la fe que obra por amor. ¿Está viendo? La fe que obra por amor. Mire lo que dice Efesios 5:6, el versículo lema de una de las organizaciones religiosas aquí en Colombia. Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo, uno. Pero tienen este versículo lema y no lo aplican. ¿Por qué? Porque cuando el creyente llega, lo primero que dice, tiene que ser bautizado en agua. Y después dice, tiene que ser bautizado con Espíritu Santo. ¿Cuántos bautismos son? 2. Y en el versículo lema de ellos dice, un bautismo. ¿Y por qué le clavan 2 al ferigrés cuando llega? Porque están apegados al rudimento. Y por eso no avanzan, se han quedado estancados. Se han quedado estancados, no llegan ni a 1 millón de feligreses, en vez de ir en aumento han ido en retroceso. No avanzan porque están pegados al rudimento. Por eso no avanza. Por eso Pablo dijo, si no sueltas ese rudimento, no puedes avanzar a la perfección. Gracias a Dios que Él ha levantado nuevos ministerios en este país. Hablaba con un hermano que es el encargado de registrar las personerías jurídicas aquí en Colombia y dice que en lo que cayó la pandemia 2019, 2020 y 2021 ha registrado más de 256 organizaciones del nombre de Jesús, solo aquí en Colombia. Gracias a Dios, porque si solo esperáramos en una organización, seríamos los más dignos de conmiseración. Una organización que vaya en retroceso en vez de ir en avanzada. Y Dios seguirá levantando más organizaciones del nombre, una tras otra y tras otra, que hayan 1000, 2000, 3000, 100,000 de organizaciones que prediquen el nombre de Jesús. Porque este mensaje tiene que cubrir la tierra como las aguas cubren la mar. 3:21 de Pedro, otro versículo aplicado por los religiosos. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Entonces usted ve esto, usted dice, mira aquí Pedro está diciendo que el bautismo salva. Claro, el bautismo salva, pero ¿salva de qué? Te salva de tu vieja conciencia. De eso es que te salva. Y tienes que aspirar a tener una nueva conciencia de ahí en adelante. Porque él mismo lo dice. Ni siquiera tiene poder para quitarte las inmundicias de la carne. Mucho menos va a tener poder para salvarte. A mí me salva el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no un rito de la ley. Ahora vamos al original griego a ver qué palabra aparece ahí. En el original griego aparece la palabra souso. No aparece la palabra soteria, donde viene la palabra soteriología, que es todo lo que tiene que ver con la redención del alma. Usted va al escrito original y dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos souso, es decir, nos libra de la mala conciencia. Eso es lo que aparece en el original. No aparece la palabra soteria. Si apareciera la palabra soteria, si dijera la palabra soteria, donde viene soteriología. Si apareciera la palabra soteria, si estuviera hablando de la redención del alma. Pero aparece la palabra souso. Y Noé fue salvo. Noé fue souso. Fue salvo del diluvio. Así como usted dice, uy, me salvé de ese accidente. Uy, me salvé de que se me mocharan la pierna.
Claro, eso es lo que dice ahí. El bautismo que corresponde ahora te salva de esa mala conciencia que tenía. Y de ahí en adelante tienes que empezar a tener una nueva conciencia hacia Dios. Eso no te lo enseñan en tu iglesia. Pero ya es hora de que despertemos. Es hora de que no le digamos amén a todo lo que enseñan en la iglesia. Ni siquiera lo que yo te digo aquí tú tienes que decirle amén. Tú tienes que ir a la escritura, al original, y investigar si es mentira o si es verdad. Y si es mentira lo que yo te estoy diciendo, haz tu comentario por las redes sociales. Haz tu comentario. Y si no te doy respuesta por las redes sociales, escríbeme directo al WhatsApp en Colombia, 321-499-4415. Entonces, mis hermanos, les quiero dejar hasta aquí para que usted pueda entender que este ritual de bautismo en agua es un ritual que pertenece a la ley, y la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Así que bendecidos con toda bendición. Los invito a los que no se hayan inscrito en nuestro canal de YouTube